Muchas personas creen que sus problemas de dinero vienen de una compra grande, de una mala inversión o de una emergencia puntual, pero la realidad suele ser mucho más silenciosa y cotidiana. El dinero no desaparece de golpe, sino poco a poco, en pequeñas fugas que se repiten tanto que dejan de parecernos importantes. Un café aquí, una comida fuera, una suscripción que apenas se nota, un pedido a domicilio por comodidad, un capricho sin importancia al pasar por una tienda. Ninguno de esos gastos parece peligroso por sí solo, y precisamente ahí está la trampa. Como son importes pequeños, los aceptamos sin pensar, los normalizamos y seguimos adelante. Pero cuando se acumulan durante semanas y meses, terminan vaciando la cuenta sin que entendamos muy bien cómo. No es un gran gasto el que rompe tus finanzas, sino muchos hábitos pequeños que, por repetidos, se vuelven invisibles. La comodidad moderna parece barata cuando la compras por separado, pero en realidad suele salir carísima cuando se convierte en costumbre. Las apps de comida, los servicios rápidos, las suscripciones y las compras automáticas no solo venden un producto, venden facilidad, ahorro de esfuerzo y gratificación inmediata. El problema es que esa comodidad casi nunca viene sola, llega con gastos de envío, comisiones, recargos, cuotas mensuales y pequeños extras que apenas se notan en el momento. Como cada importe parece asumible, lo aceptamos sin resistencia. Pero al final del mes, esa suma de pequeños cargos encarece muchísimo el coste real de cosas que antes resolvíamos de forma mucho más simple y barata. El delivery y los pequeños antojos son una de las fugas más traicioneras del dinero mensual, precisamente porque casi nunca parecen un problema serio en el momento en que ocurren. Pides una cena porque has llegado cansado, añades una bebida, quizá un postre, y lo justificas con la idea de que por una vez no pasa nada. El problema es que casi nunca pagas solo la comida. También pagas gastos de envío, tarifa de servicio, recargos por alta demanda y en muchos casos una propina o suplemento adicional. Así, una cena que parecía razonable termina costando bastante más de lo que habrías gastado si hubieras comprado o preparado algo en casa. Y lo más peligroso no es un pedido aislado, sino la repetición. Cuando pedir comida 2 o 3 veces por semana se convierte en rutina, deja de ser un capricho puntual y pasa a funcionar como una cuota mensual encubierta. Lo mismo ocurre con los antojos pequeños, un café fuera, algo de picar, un dulce, un refresco o ese ya que estoy, me llevo esto. Son importes modestos, sí, pero repetidos con frecuencia acaban drenando el presupuesto sin hacer ruido. No te rompen en un día, pero poco a poco vacían tu cuenta y te dejan con la sensación de que trabajas mucho, pero el dinero nunca cunde. Comer fuera por costumbre es otra de esas fugas que mucha gente no detecta a tiempo, porque no suele asociarla con un gran descontrol financiero. No hace falta sentarse en un restaurante caro para que el dinero se vaya. A veces basta con un café en una terraza, una cerveza al salir del trabajo, unas tapas improvisadas, un desayuno fuera o una merienda sin importancia para que, sin darte cuenta, se forme un gasto fijo todos los meses. El problema no está en disfrutar de vez en cuando, sino en hacerlo por inercia, por rutina o por no decir que no. Cuando estas salidas se repiten varias veces por semana, dejan de ser algo puntual y empiezan a competir directamente con tu capacidad de ahorrar. Además, muchas veces ni siquiera se disfrutan tanto, porque se hacen casi en automático. Por eso, más que prohibirse salir, lo inteligente es decidirlo con intención, poner límites y reservar ese gasto para momentos que de verdad merezcan la pena. El coche o la moto financiados rara vez cuestan solo la cuota mensual, y ese es precisamente uno de los errores más comunes a la hora de calcular lo que realmente puede soportar un presupuesto. Muchas personas miran la letra del préstamo y piensan que, mientras puedan pagarla, el vehículo encaja en su vida financiera, pero la cuota es solo la parte visible del gasto. A partir de ahí empiezan a sumarse el seguro, el combustible, las revisiones, el mantenimiento, los cambios de ruedas, las averías, la ITV, el impuesto de circulación, el aparcamiento, los peajes en algunos casos y todos esos imprevistos que nunca avisan, pero siempre llegan. Entonces, lo que parecía una compra asumible empieza a convertirse en una obligación constante que absorbe dinero mes tras mes. Y cuanto más ajustada iba ya la economía, más fácil es que cualquier gasto inesperado descoloque por completo el resto del mes. El problema no es tener un vehículo, sino comprarlo desde la emoción y mantenerlo desde la deuda, porque en ese momento deja de ser una herramienta útil y pasa a convertirse en una carga financiera fija, una especie de segunda nómina que exige dinero todos los meses aunque tu situación no mejore. Los pagos a plazos pueden parecer una solución cómoda e incluso inteligente, sobre todo cuando se presentan con el gancho de sin intereses, pero muchas veces esconden un problema mucho mayor. Comprometen ingresos que todavía no has cobrado. Comprar algo útil a plazos, de forma puntual y bien calculada, no tiene por qué ser un error. El verdadero riesgo aparece cuando esa fórmula se convierte en hábito,
y se usa para sostener un nivel de vida que en realidad no se puede pagar al contado. Entonces empiezan a acumularse la cuota del móvil, la del televisor, la del sofá, la del viaje o la del portátil, y lo que parecía asumible por separado termina formando una cadena de pagos mensuales que aprieta cada vez más. La nómina llega, y una parte ya está adjudicada, antes incluso de entrar en la cuenta. Eso reduce tu margen, te deja más expuesto ante cualquier imprevisto y te obliga a vivir con sensación constante de límite. El problema no es solo financiero, también es mental, porque te acostumbra a normalizar compromisos pequeños que, sumados, acaban hipotecando tu tranquilidad y tu capacidad de decidir con libertad. Las suscripciones pequeñas son uno de los gastos más engañosos de la vida moderna, porque rara vez llaman la atención cuando se cobran. Una plataforma de series, otra de música, almacenamiento en la nube, una app de edición, una membresía digital o una prueba gratuita que se te olvidó cancelar parecen importes menores por separado. El problema es que no salen una sola vez, sino que se repiten cada mes de forma automática y silenciosa. Como no obligan a tomar una decisión cada vez, dejan de sentirse como un gasto real, y ahí está la trampa. Una sola suscripción casi nunca desordena un presupuesto, pero varias acumuladas sí pueden convertirse en una fuga constante de dinero. Muchas veces, además, ni siquiera se usan de verdad, pero siguen cargándose en la cuenta por pura inercia. Son pequeñas cuotas invisibles que, sumadas, terminan restando margen sin aportar un valor real. Cambiar de móvil con frecuencia suele responder más al estatus, a la presión social o al efecto del marketing que a una necesidad real. Cada año aparecen nuevos modelos con mejores cámaras, más funciones y promesas de innovación que hacen que el teléfono anterior parezca viejo, aunque siga funcionando perfectamente. El problema es que muchas personas no cambian de dispositivo porque el suyo haya dejado de servir, sino porque sienten que se están quedando atrás. Y esa sensación, alimentada por la publicidad y el entorno, empuja a gastar dinero en algo que no siempre aporta una mejora verdadera en la vida diaria. La decisión más inteligente no es seguir cada lanzamiento, sino cambiar de móvil solo cuando de verdad deja de cumplir bien su función. Los gastos hormiga son pequeños, sí, pero precisamente por eso resultan tan peligrosos. Un café para llevar, una botella de agua, un refresco, algo de bollería, un snack en la gasolinera, una compra rápida en el kiosco, o ese capricho que coges solo por hoy parecen importes sin importancia. El problema no está en uno solo, sino en la frecuencia. Cuando estos gastos se repiten varias veces por semana, acaban convirtiéndose en una salida constante de dinero que casi nunca se percibe con claridad. Como son compras rápidas, automáticas y de bajo importe, no suelen registrarse mentalmente como un gasto serio. Sin embargo, al sumarlas a final de mes, el resultado puede ser mucho mayor de lo que imaginabas. No arruinan tus finanzas de golpe, pero sí desgastan tu presupuesto poco a poco y hacen que una parte de tu dinero desaparezca sin dejar apenas huella visible. Muchos gadgets del hogar se compran con una ilusión muy concreta, la sensación de que, esta vez sí, van a mejorar la vida diaria. Una freidora de aire, una cafetera más completa, un robot de cocina, organizadores, nuevos utensilios o incluso muebles financiados suelen presentarse mentalmente como una inversión en comodidad, orden o bienestar. El problema es que, en muchos casos, la compra genera más expectativa que cambio real. Se adquieren pensando que ayudarán a cocinar más en casa, a ser más organizados o a aprovechar mejor el tiempo, pero después los hábitos siguen igual y el objeto termina infrautilizado, olvidado o usado solo unas pocas veces. Entonces, lo que parecía una mejora práctica se convierte en otro gasto más que no ahorra ni tiempo ni dinero. No se trata de no comprar nada, sino de distinguir entre una necesidad real y una ilusión momentánea disfrazada de progreso. El gasto de estatus es una de las trampas más peligrosas para la estabilidad financiera, porque no nace de una necesidad real, sino del deseo de proyectar una imagen determinada ante los demás. No se trata solo de comprar ropa de marca, un coche más llamativo o de gastar en viajes, cenas, ocio o caprichos caros, sino de hacerlo para transmitir éxito, encajar socialmente o sentir que uno está al nivel que se espera. El problema es que ese tipo de gasto rara vez tiene un final, porque la necesidad de aparentar nunca se sacia del todo. Siempre aparece una marca nueva, un plan mejor, un sitio más exclusivo o una comparación que te empuja a gastar otra vez. Y mientras tanto, el dinero que podría darte tranquilidad, ahorro o margen de maniobra se va en mantener una imagen que muchas veces impresiona por fuera, pero vacía por dentro. Por eso este tipo de consumo es tan engañoso. Ofrece validación momentánea, pero no construye seguridad ni libertad. Al final, la idea es muy simple y muy incómoda a la vez. O aparentas o construyes. Y durante mucho tiempo, hacer las dos cosas a la vez suele ser casi imposible.
La estabilidad financiera depende mucho más de los hábitos cotidianos que del nivel de ingresos, porque ganar más dinero no garantiza por sí solo una vida económica ordenada. Hay personas que cobran bien y aún así viven siempre al límite, y otras que, sin tener ingresos extraordinarios, consiguen mantener control, ahorro y tranquilidad. La diferencia suele estar en cómo deciden usar su dinero. Este tipo de contenido no propone una vida de privación constante ni una austeridad exagerada, sino algo mucho más realista. Gastar con intención. Eso significa poner límites, revisar costumbres, diferenciar entre necesidad y capricho, y dejar de tomar decisiones automáticas solo porque algo es cómodo, apetecible o socialmente normal. No se trata de sufrir más, sino de elegir mejor. Para que todo este análisis no se quede solo en una reflexión incómoda, el contenido propone un plan de acción sencillo, inmediato y realista. El primer paso es hacer una auditoría rápida de gastos. Dedicar unos minutos a revisar los movimientos del último mes para detectar esas pequeñas fugas que se repiten sin aportar un valor real. No hace falta cambiarlo todo de golpe, basta con identificar algunos gastos automáticos, impulsivos o poco conscientes. El segundo paso es cerrar una fuga y poner límite a otra. Por ejemplo, cancelar una suscripción que no se utiliza y fijar un tope claro para el delivery, las comidas fuera o los caprichos semanales. El tercero es automatizar el dinero recuperado, enviándolo a una cuenta separada en cuanto llegue el ingreso, para evitar que vuelva a desaparecer por inercia. La idea final es muy clara. Muchas personas no avanzan económicamente no porque ganen poco, sino porque pierden dinero en fugas cotidianas, cómodas y normalizadas. Recuperar el control empieza por gastar con intención, no por aparentar. El mensaje más importante del contenido es que muchas personas no tienen un problema de ingresos, sino de fugas invisibles. Pequeños gastos repetidos que, por costumbre, comodidad o deseo de aparentar, terminan vaciando la cuenta sin que apenas se note. La gran lección es que el dinero rara vez se pierde de golpe. Normalmente se escapa poco a poco, en decisiones automáticas que parecen inofensivas. También enseña algo muy profundo. Vivir mejor no consiste en parecer exitoso, sino en construir estabilidad. Pedir comida por rutina, financiar cosas innecesarias, acumular suscripciones o gastar por imagen puede dar placer momentáneo, pero no aporta paz. En cambio, revisar tus hábitos, poner límites y decidir con intención sí cambia tu vida. Aplicado al día a día, este mensaje invita a hacerse una pregunta sencilla antes de cada gasto. ¿Esto me aporta valor real o solo me da satisfacción inmediata? Cuando una persona aprende a distinguir entre necesidad, hábito y ego, empieza a recuperar control sobre su dinero y también sobre su vida. Porque al final, la verdadera tranquilidad no nace de consumir más, sino de dejar de regalar en silencio lo que tanto cuesta ganar.